Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto estar con ustedes en su canal en YouTube, estopensamos.com, para dialogar con el doctor Iván y Villavicencio Otañez, experto en temas laborales y sindicales. Doctor, usted como abogado experto en temas laborales, usted ha estado defendiendo la causa de los trabajadores cementeros. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la demanda que ustedes han presentado, doctor? ¿En qué paso se encuentra? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la opinión pública, especialmente a la clase trabajadora del país, que es la más afectada con todas las medidas contrarias que ha dictado el gobierno ecuatoriano. Recordando un poco la historia del caso de los ex trabajadores tercerizados de la compañía La Cemento Nacional, hoy Holcim del Ecuador, en el año 2004 ellos se sublevaron, más de 2.000 trabajadores de esta compañía cementera multinacional que es hoy, se sublevaron y presentaron un pliego de peticiones todos los trabajadores con la finalidad de que se les respete sus derechos, especialmente el pago de utilidades que les habían eximido, que les habían quitado, que les habían coartado desde el año 1995, cuando se impuso la tercerización laboral. Entonces, esto motivó para que los empresarios consigan del gobierno el desalojo, la represión y lo archiven en el pliego de peticiones. Y como consecuencia de eso, los trabajadores despedidos, que fueron como 1.000 trabajadores despedidos, se organizaron y continuaron la pelea ante el director del trabajo reclamando el pago de utilidades desde el año 99 al año 2003. Esa pelea, esa lucha duró 4 o 5 años y en el año 2008, en el mes de mayo del año 2008, tuvieron la oportunidad de recibir las utilidades del periodo 1929-2003, luego de atravesar una ardua lucha en la que hubo 2 obreros fallecidos como consecuencia de la represión y sobre todo con una prisión de 85 obreros que fueron prácticamente tomados prisioneros en el Ministerio del Trabajo de Quito cuando se solicitaba una audiencia al tristemente célebre José Serrano Salgado, ex ministro del Trabajo. Entonces, toda esa lucha dura, sacrificada, con 2 caminatas de la ciudad de Quito, Guayaquil, Quito, exigiendo el pago de utilidades y respeto de los derechos de los trabajadores del Ecuador. Entonces, el 2008 se hizo efectivo el pago de las utilidades, quedando pendiente un remanente del año 2004, que el director del trabajo, pudiendo haber ordenado que se haga la liquidación completa, no dispuso que Holcim deposite la parte proporcional del año 2004 para los trabajadores que habían laborado desde el mes de enero hasta el mes de agosto de este año. El remanente se viene reclamando continuamente hasta ahora. El reclamo se encuentra en la Corte Constitucional, luego de haber recorrido la Dirección del Trabajo de Guayaquil, de haber recorrido el Ministerio de Trabajo en Quito, luego el Juzgado de lo Civil, reclamando la vigencia, el respeto de la sentencia del amparo constitucional dictada en el año 2007 por la doctora Victoria Chan Juan de Rodríguez, y luego pasó a la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo, por encargo del juez de lo civil, establezca si verdaderamente los trabajadores tienen derecho y de esta manera pues exigir prácticamente el cumplimiento de la sentencia del 4 de julio del 2007 y la sentencia del 15 de noviembre del mismo año dictada por el juez de lo civil de la ciudad de Quito. Entonces, resulta que cuando ya estuvo el proceso en manos del juez constitucional de lo civil de Quito para disponer que se haga la reliquidación y pago de utilidades,
de la noche a la mañana cambió de criterio y señaló que no es competente sino la Corte Constitucional. Entonces, con una providencia de esas, el proceso a fines del año pasado y a partir de enero del presente año se viene tramitando en la sala de admisión de la Corte Constitucional del Ecuador. Está en la máxima instancia de la justicia, diríamos así. Hemos tenido 2 audiencias con los asesores jurídicos del presidente de la Corte Constitucional y de la Corte Constitucional misma. Entonces ellos nos han dicho de que el proceso tiene que seguir el orden de llegada de los otros procesos y que el de ustedes, de acuerdo con el número de casos, puede ser resuelto en 1 o 2 años. Sin embargo, o sea, más de 2.000 casos que claro, hay ahí. sin embargo, como el presidente de la Corte Constitucional escuchó los problemas de la salud que están afrontando los ex trabajadores de esta compañía y sobre todo el sinnúmero de muertos que ha ocasionado prácticamente la privación de este derecho de utilidades que podían haber servido en algo para la compra de medicinas, prácticamente ha sido imposible que las autoridades de los jueces aquí en el país obliguen a Holcim a pagar ese remanente que hubiese servido de mucho para los ex trabajadores. Ahora, lo que sí podemos recalcar es que en el mes de enero del año 2023, cuando estuvo ministra del Trabajo, la doctora Ivonne Núñez, ex jueza de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ante ella, la esposa de uno de los trabajadores de Enrique Zuriaga, se presentó con todos los documentos de los hospitales en la que le recetaron para el cerebro, para adquirir medicinas en el exterior, porque no habían aquí en el Ecuador, ya que fue operado de la cabeza en 2 ocasiones y estaba en estado vegetal por más de 1 año. La ministra del Trabajo ordenó que de inmediato el director de Trabajo de Guayaquil disponga que se haga la reliquidación y pago. Entonces, como aquí en este país las autoridades inferiores mandan a las autoridades superiores y no hay quien haga respetar la jerarquía, entonces el director del Trabajo, Francisco Reyes, ¿qué es lo que dijo? No, los que están reclamando no han sido trabajadores directos de Holcim, sino tercerizados. Pero ya estaban calificados como trabajadores de la Holcim, pues por eso cobraron el año 2008 las utilidades del 99 al 2003. Dictó esa providencia el director del Trabajo de Guayaquil, contradiciendo la orden, la disposición de la ministra del Trabajo, y presentó la renuncia al día siguiente. Eso quiere decir que el hombre del maletín actuó en la ciudad de Guayaquil en la dirección del trabajo. Entonces así viene funcionando la justicia en este país en contra de los intereses de la clase trabajadora. Ahora en la Corte están analizando los casos de los que están adoloridos, afectados por entonces el presidente de la Corte Constitucional nos ha dicho: presenten los certificados médicos de los trabajadores que se encuentran en más estado grave de salud para que la sala de admisión dé prioridad y atienda el reclamo de los trabajadores de la Cemento Nacional. Así se ha hecho y en este mes de junio se presentó toda la documentación y estamos esperando que la Corte Constitucional en los próximos días despache y ordene prácticamente que se haga la reliquidación como señala la sentencia dictada por la jueza constitucional en el año 2007, que está pendiente de ejecución integral, como manda pues la ley orgánica de la Corte Constitucional. Entonces, en ese estado se encuentra en la Corte Constitucional y a través de este medio de comunicación, prácticamente como abogado profesional de defensa de los derechos sagrados de los trabajadores del Ecuador, pido y solicito al presidente de la Corte Constitucional, a todos los jueces y especialmente a los jueces de la sala de admisión, al doctor Ochoa, que prácticamente pues atiendan en forma inmediata y se ordene prácticamente que la compañía Holcim pague el monto de la liquidación que tiene que practicar
por disposición de la Corte Constitucional. Y este monte, doctor, el monto, ¿a cuánto llega, doctor? O sea, aproximadamente llega a unos 20 millones de dólares, Ya. que tiene que pagar más o menos a unos 600 ex trabajadores tercerizados de la compañía Holcim que trabajaron en el año 2004 y que no han cobrado hasta este momento. Doctor, pasando a otro tema, el asunto de las elecciones que se vienen, hay organizaciones laborales, sindicales y partidos identificados con la clase trabajadora que están ahora con el correísmo. ¿Cómo evalúa esto, Bueno, doctor? se avecina un nuevo proceso electoral. Este proceso electoral en nuestro Ecuador, como en todos los países de América Latina y en muchos países del mundo, es como la rueda de molino. Se dan elecciones cada 4 años, cada 5 años, como en este caso se adelantan las elecciones para elegir a los representantes de los organismos seccionales. Entonces, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos de extrema derecha, de derecha, centro izquierda, llámese de la izquierda, etcétera, etcétera, entonces comienza una campaña electoral en la que entre ellos se disputan a dentelladas los votos de los ciudadanos que lo están tratando de conseguir mediante falsas promesas, mediante engaños, haciendo creer que si llegan a ocupar el sitial para el cual están luchando por ser electos, entonces van a resolver los problemas. Entonces yo puedo concluir en esta parte que los ciudadanos de nuestro país, una vez más, están siendo engañados, hipnotizados por los politiqueros de izquierda o de derecha para engañar a los ciudadanos y conseguir que cualquiera de ellos vote por los representantes de los partidos políticos que ofrezcan la mejor oferta ahí para que lleguen a solucionar según ellos una vez concluido el proceso electoral. Lo que llama la atención, y esto lo digo porque yo soy abogado de los ex trabajadores de la Cemento Nacional y que los ex trabajadores de la Cemento Nacional han sido los más perjudicados con el gobierno de Rafael Correa. En primer lugar podemos señalar la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento, que fue derogada en el año 2023 prácticamente por la Corte Constitucional, tomando como antecedentes falsas resoluciones de los jueces, falsas resoluciones de las mismas salas de la Corte Constitucional desde el año 2010. Entonces, la Cemento Nacional, hoy Holcim del Ecuador, con la derogatoria de la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento, prácticamente ha sido eximida de pagar más de 2.000 millones de dólares al Seguro Social. ¿Qué servía para qué? Para jubilar a los trabajadores de la industria del cemento, a los trabajadores cementeros de la industria del cemento, particularmente en este caso a los de la Cemento Nacional. Entonces, hay cosas como estas que se están tapando, que no hay ningún juicio, pero la sentencia está ahí, en la misma Corte Constitucional. La sentencia del año 2010. Ahí cuando hay un informe de lo que debía pagar la Holcim al Seguro Social durante el tiempo de la dolarización 2000 al 2009, salía 388 millones de dólares que tenía que pagar la Holcim al Seguro Social para cubrir este derecho. Sin embargo, los abogados que defendían a los jubilados de esta compañía tergiversaron la ley, tergiversaron de otra manera de la que ordena para prácticamente beneficiar a la compañía Holcim. Decía que los 388 millones de dólares que salía la liquidación que adeudaba en esos 9 años, decían que 388 millones de dólares para 350 trabajadores que están reclamando, les toca a cada uno más de $1 millón. No es que los 2 centavos de incremento
al kilo de cemento, se trataba solamente para los jubilados. La ley dice para los trabajadores que llegaran a jubilarse en las compañías cementeras, no dice a los que se han jubilado. Sin embargo, le interpretaron mal. Entonces dice que esa cantidad van a hacerse multimillonarios los 320 trabajadores jubilados y que no puede haber discriminación con las jubilaciones del Seguro Social. Entonces inventaron una fórmula de 1.7 para calcular el incremento ya no era de los 2 centavos, sino una fórmula del 1.7, yo no sé de dónde sacaron esa fórmula, de tal manera que con esa fórmula comenzaron a caminar el reclamo. Y en verdad llegaron este grupo de trabajadores, de 120 trabajadores, consiguieron una liquidación para ellos, pero ni siquiera les pagaron a los 320, sino a unos 50 trabajadores, entre ellos los empleados, los funcionarios de la misma compañía Holcim, que llegaron a cobrar hasta 800,000 cada uno, de los 3 millones de dólares que la compañía depositó en el Seguro Social. En vez de los 388 millones, depositó 3.600.000. Entonces, con eso, cuando los trabajadores cementeros siguen reclamando la vigencia de su ley y que les jubilen de acuerdo con esta ley, entonces sube el asunto de nuevo a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, integrada ya por nuevos jueces, analizan la situación y dicen que la reforma que se ha hecho a la ley de jubilación prácticamente no cubre el 1.7 para resolver el problema de la jubilación especial de los trabajadores. En consecuencia, se archiva, se deroga. Y en la misma derogatoria de la ley de jubilación especial, se ordena al presidente Noboa que en el plazo de unos 6 meses presente un nuevo proyecto de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento. Esto fue en noviembre del año 2024. Y hasta ahora no hay esa ley. No hay. ¿Y qué ha pasado? Se ha beneficiado Holcim con más de 2.000 millones de dólares que no ha pagado al Seguro Social para cubrir las obligaciones de esta jubilación con los ex trabajadores y trabajadores de la industria del cemento. Entonces así está la situación, así estamos luchando en nuestro país. En el mismo gobierno de Correa, en el año 2010, prácticamente de hecho se reforma el Código del Trabajo y se impone la jornada laboral de 12 horas diarias de lunes a sábado. Y por decirle esto, lo de menos, porque en las empresas petroleras chinas o de cualquier otra nacionalidad están trabajando en nuestro país, están trabajando en la jornada de 22 días seguidos, sábados y domingos, y trabajando en 2 jornadas, 12 horas del día, 12 horas de la noche, prácticamente condenados los obreros a una esclavitud extrema. Y entonces, ¿dónde están los partidos de izquierda? ¿Dónde está la vanguardia de la clase obrera para que defienda los derechos de los trabajadores? La jornada laboral de 8 horas es una jornada laboral conquistada por el pensamiento de Carlos Marx y Federico Engels, aprobada esta consigna en 1864 en el primer Congreso de la Internacional de los Trabajadores Europeos, incluidos los norteamericanos. Desde 1886, usted recordará que desde 1864 a 1886 transcurrieron 22 años para que los primeros trabajadores, los primeros proletarios de América Latina y de América, los obreros norteamericanos, consiguieron en sus luchas que culminaron en las calles de Chicago la jornada laboral de 8 horas. Entonces las 8 horas no es regalo del capitalismo, no es regalo de los imperialistas, es el sudor, el sacrificio, la sangre de los trabajadores los que dio ese derecho. Es una conquista del marxismo, de Carlos Marx, de Federico Engels. Así digan lo que digan, pero esa es la verdad. Es una conquista del marxismo científico que consiguió la jornada laboral de 8 horas para todos los trabajadores del mundo. Y que aquí en el Ecuador, si bien es cierto que está violada esa ley, la vigencia de las 40 horas semanales, ya despertarán los obreros revolucionarios, ya se organizarán para volver a reconquistar ese derecho. Y juntamente con los campesinos pobres sin tierra,
que en este momento están clamando para trabajar y que no hay una reforma agraria que tope este problema, entonces en nuestro país se avisore algún cambio político de verdad, contrario a los resultados que dan este sistema electoral vigente en el Ecuador. Le agradecemos mucho al doctor Iván Villavicencio Otañez. Si le gustó este video, amables televidentes, por favor haga clic en el pulgar hacia arriba, suscríbase a este canal y espere y aplaste la campanita para que reciba más mensajes de la lucha de los trabajadores con el doctor Iván Villavicencio Otañez. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias.